Muy buenas a todos y todas. Seguimos aquí en Movie. Soy Verónica. Una vez más estamos aquí hablando con actores y actrices de esta gran película que ha dirigido J. Bayona, que la podéis ver en Netflix y en cines, muy importante. Así que quiero dar la bienvenida a Agustín de la Corte. ¿Cómo estás, Agustín? Bueno, muchas gracias, Vero, por tenerme, por invitarme. Y nada, a las órdenes para cualquier cosa que quieras saber. Hombre, estamos aquí para conoceros un poquito más, porque la verdad es una película que sin duda ha sido, está siendo, no ha sido, está siendo muy relevante en todos lados, que ya nos centraremos ahora un poco a hablar de tu personaje y de todo lo que ha pasado con esta cinta. Pero primero, como siempre, empezar por el principio. Claro está, porque queremos conocer tu faceta como actor. ¿Cómo decidiste ser actor, Agustín? Es decir, ¿eres uno de los actores nobles? ¿Has tenido más experiencia en teatro? ¿Eres músico también como tus compañeros? Cuéntanos un poquito. Bueno, no, la verdad que mi historia empieza en el deporte, porque yo fui deportista profesional hasta hace unos años. Y bueno, a raíz de eso yo era jugador de rugby, representaba a mi país, a Uruguay. Y bueno, a raíz de eso yo justo había dejado el rugby profesional, había vuelto Sí. a la actividad más amateur y la actuación era algo que despertaba mi interés, que me llamaba la atención desde siempre y Oh, bueno, hacer casting, hacer publicidad y eso. sí. Y en un momento se abrió el casting de esta película a deportistas reales, a jugadores de rugby y fue ahí Mm. que yo entré, bueno, mezclando estas dos pasiones que tengo y que, bueno, terminó por participar interpretando a Antonio Vicentino en la película. Claro, Jolín, es decir, eres uno de los actores nobles, porque hay actores nobles dentro de vuestro grupo, hay actores también que tienen más una carrera, pues más, digamos, más sólida o desde hace muchos años que vienen actuando, pero en tu caso, es decir, a ti te atrajo el rugby, es decir, si no fuera por el rugby, no hubieses quizás estado en la película. Exacto, sí, sí, Qué fue guay. la verdad que fue mi primera experiencia como actor, No me lo creo, sí, ¿ah? De verdad, estáis todos, de verdad. sinceramente, te lo habrán dicho mil veces, supongo, pero es que estáis todos, no. Y de verdad, es que eso quiere decir que hay una dirección y hay un cast y sobre todo una preparación, ensayos, muchos ensayos, porque no parece que nadie fuera un actor, actriz Nobel en la cinta. Es decir, estáis geniales todos, cada uno de vosotros. ¡Qué Bueno, muchas pasada! gracias. Sí, no, no, yo la verdad que tampoco me lo creo las cosas que dicen también de mí como actor, porque bueno, no, era como ir viendo, ir probando, obviamente dando siempre lo mejor de mí y esperando siempre lo mejor Claro, y dando el 100%. Pero bueno, la verdad que sea, que el resultado ahora sea que se hable de nosotros como actores, no me sorprende por mis compañeros, obviamente, pero bueno, un poco por mí sí, más allá de la falsa claro, humildad, pero nada, sí, sí, es así. Hubo mucha preparación, hubo un tremendo laburo de dirección, un tremendo trabajo de los coach actorales para lograr ese resultado. Y creo que increíble. sí, uno de los puntos a destacar de la película es la actuación de lo que habla todo el mundo. Y la verdad que estamos súper felices por eso, porque es increíble que se hable de eso y que O se en- haya logrado ese resultado. Claro, obviamente, y ahora quiero, claro, pasar a hablar un poco del recorrido que has tenido. Obviamente son muchos meses de preparación, meses de producción de la película, de ensayos, pero quizás dentro de todo esto, ¿qué es lo que más y menos te impactó de lo que te ibas a encontrar en un rodaje? Y bueno, arranco por lo que menos me impactó fue el tremendo talento de las personas. Bueno, menos me impactó, la verdad que me impactó todo. Pero bueno, esperaba encontrarme gente muy talentosa y así fue. Y creo que eso fue de las cosas más importantes que yo me llevo de todo esto, estar rodeado de gente tan talentosa, tan genia en cada parte de los detalles de la película, en cada disciplina que compone a esto, como sea el arte, el vestuario, la actuación, la luz, la fotografía, la dirección, todo muy Claro. increíble, rodeado de toda esa gente, que era algo que por ahí me esperaba, pero igual que no me dejó de sorprender. Y lo más impactante es capaz que todo el trabajo que lleva todo, o sea.
cada detalle lleva atrás horas y horas y horas de trabajo, de esfuerzo de mucha gente y, y no me deja de sorprender eso, como la dedicación que tiene esta obra de arte en cada uno de sus detalles y que cada segundo que vos ves en la pantalla, digo, representa un montón de laburo atrás, o sea, años y años. Entonces esa pasión por hacer cine que tiene la gente que hace cine para dar todo de sí, para que Mm. después eso que es lo que queda, que es una película de 2 horas, digo, tenga tanto trabajo atrás, no me deja de sorprender y a la vez no me hace pensar en la importancia y no sé, creo que es como la definición de una obra de arte, o sea, que lo final sea igual de importante que todo lo que viene atrás, todo ese trabajo, toda esa dedicación, ese esfuerzo y esa pasión, y bueno, que lo que queda sea esa película increíble. Hombre, claro, es una película que acerca la historia a los que no la conocen, pero claro, tú obviamente siendo de Uruguay, es una historia que supongo que es con la que habrás crecido, la que conoces, tu familia, tu entorno, pero ¿cómo fue ese momento en el que tú ya viste la película terminada y también tus amigos o familiares? ¿Cómo lo vivisteis? Sí, la historia la conocía, pero bueno, no tan al detalle, entonces este trabajo me hizo ir mucho más al detalle y no me dejó de fascinar cada cosa de lo que pasó allá, de lo que relataban los sobrevivientes, o sea, me encantó, me dejó un montón de enseñanza y ver la peli fue como una mezcla muy grande de emociones, de recuerdos, de sentir que todo había valido la pena Claro. y ganas de que la vea todo el mundo, porque fue como eso, me despertó muchas sensaciones y cada vez que la ve alguien me relata sobre eso y es como Sí. que algo que no pasa con cualquier Oh, película, obviamente no pasa con cualquier historia. Y más allá de, sí, de ser uruguayo y de conocer la historia, creo que es una historia que pertenece al mundo, a la sí. humanidad, y eso es lo increíble que pueda llegar a cada persona que la ve, no importa de dónde sea, y no importa si conocía o no la historia. Y creo que eso es algo re lindo que se logró con esto. Y en principio, ¿cómo fueron esos comentarios de la gente cercana a ti? Te dijeron, oye, te desconozco, oye, no sabía que eras tan buen actor, o cómo fue. Nada, siempre súper positivo, mucha gente con mucho amor hablándome de la película, del trabajo y sí, también como impactados de verme ahí, Y por el ahí, como cambio que nada, físico, también acompañado del cambio físico, la verdad que a final de la película estamos irreconocibles y eso total. habla también de toda la caracterización, de todo ese trabajo que se hizo, del trabajo que se hizo con la dieta para adelgazar. eh, y nada, creo que es todo eso. Sí, porque vimos, obviamente, en tu cuenta de Instagram, para que la gente te siga, Sí. obviamente ahí ves, pones fotos, vídeos hay mucha gente que ha puesto, obviamente, un antes y un después. En tu caso, ¿cuánto bajaste de peso y cuánto subiste? Yo estaba más o menos en 93, 94 kilos al principio. Estaba con físico de jugador de Ah, rugby, obviamente. total, ¿ah? Y, y bueno, bajé hasta 67 kilos. Ostras, casi 30 Y más. sí, unos 26, 27 kilos. Y, Madre mía, y nada, fue muy movilizante. Digo, tuvo un efecto increíble en el cuerpo, en la cabeza, en entender de otra forma la historia, en entender sensaciones de ellos, en entender cosas que contaban, desde el hambre, que mm, realmente se pasó a hambre y hubo momentos muy duros y mucho cambio emocional claro. y muy movilizados desde ese lado. Pero nada, la verdad es que a mí me sirvió mucho a mí, o sea, me despertó cosas, me hizo pensar cosas, como que el llevar a cabo ese proceso, obviamente dentro de un marco de cuidado, Claro. de respeto por el cuerpo y de acompañamiento tanto de mis compañeros como de profesionales, eh, pero
Sí, me modificó mucho y me trajo muchas cosas, me hizo entender muchas cosas de la vida, de la historia, Todo. y estoy agradecido por eso. Oh, ¿y cuál es, dentro de esa dieta tan rigurosa que teníais, bueno, en tu caso particular, en tu caso personal, cuál era esa comida o plato que más echabas de menos y que decías, Uf. apenas termine la dieta, voy a mi casa y me voy a comer esto"? Y creo que seguramente milanesas, milanesas napolitanas, que es mi plato favorito de todos. Milanesa Pero napolitana. Hostia. milanesa napolitana. Pero bueno, en ese momento la verdad que lo que venga estaba bien. Claro, Creo me que imagino. el último día de rodaje que pudimos comer al fin fue como, no sé, me comí una pizza, una milanesa, postres, torta, todo. Y después Era como, estabas hinchado. después no podía dormir. Normal. Hinchadísimo. Jolín, de verdad. Y también quiero saber, obviamente, preguntarte cómo fue ese momento en el que tú te estás viendo, obviamente estás, vas a cambio día tras día, el cuerpo va cambiando, también, obviamente depende del vestuario, el maquillaje, el cabello, ¿no? ¿Cómo fue ese momento en el que tú te viste ya en la última, supongamos, el último día de rodaje y cómo estabas, ¿no? Dijiste, te reconocías ante el Sí. reflejo. Era una mezcla de algo que sentía mucha tristeza, porque creo que el cuerpo trabaja así, que Claro, cuando empieza a sentir tanta falta de nutrientes, te lleva para ese lado, es como unas sensaciones bastante oscuras, de muy poca energía, de mucha tristeza, de irritabilidad muy fuerte. también. Eh, que por suerte, digo, todo eso estábamos muy acompañados, comprendiendo eso, toda la gente que estaba a nuestro alrededor, desde la persona que te maquillaba, la persona que te ayudaba a vestirte, o sea, literalmente era Todos. como, ayúdame a vestirme porque No tienes ganas no fuerza, ¿no? tengo de nada. Entonces, nada, eso fue muy asombroso encontrarse a uno, sabiendo que nada, me conozco y mi energía es siempre arriba, arriba, Claro, arriba, y como verse a deportista, uno así, y también como deportista, o sea, totalmente enérgico y un cuerpo trabajando a mil siempre, verse así era como abstraerse un poco y decir, uy, mm, en la que estoy, por lo que estoy pasando, pero qué bueno que me estoy entregando así a esto, y pensando, o sea, si no lo hago ahora, ¿cuándo voy a hacer esto? O sea, claro. no, Hombre, era una no hay oportunidad que yo forma. creo que no podías desperdiciar, era una oportunidad única, esta. Sí, sí, y como un desafío que habíamos agarrado nosotros con la responsabilidad de contar esta historia de la forma más real posible Y y que respetuosa. y sí, desde el respeto y nada, llevarlo a cabo de la mejor manera posible, o sea, entendiendo la importancia de contar esta historia al mundo y agarrar esa responsabilidad y agarrar eso y Ujú. convertirlo en la disciplina para llevar a cabo la dieta, para ir acompañando los días de trabajo que eran muy duros, sin comer o comiendo muy poco y Claro. nada, encontrarme a mí en eso y decir, che, puedo aguantar esto y tengo la motivación que se necesita, abstraerse un poco, ver por lo que estás pasando, aprender cosas de eso, aprender cosas sobre mí, sobre mi cuerpo. Fue todo muy movilizante, muy nutritivo y me hizo crecer un montón. Y cuando ya terminaste el trabajo, cuando ya terminaste de hacer, de realizar la película, ¿cuánto tiempo tardaste en volver a tu peso habitual o trabajar o decir, oye, mira, tengo que volver a hacer lo que hacía yo de siempre, ¿no? Jugar, deporte, etcétera. Bueno, no, pasó que cuando terminamos la dieta nosotros empezamos a engordar nuevamente porque arrancaba el rodaje del principio de la película, ¿no? Ah, Entonces, el principio de la película es después de todo el final. Entonces mm, hubo que hacer un proceso de volver a nuestro peso, y la verdad que es más fácil volver, engordar que adelgazar. Así que nada, creo que en cuestión de un mes ya oh, estábamos qué rápido. parecidos al peso inicial. eh, y obviamente también llevó un proceso que fue acompañado y cuidado el de volver a engordar, porque
no es algo que sea bueno para el cuerpo. Claro, en plan de 0 a 100, Claro. ¿no? Obviamente, porque también tú Pero que te dedicas al deporte también tienes que trabajar el sí, cuerpo y la energía era diferente, el cambio de energía cada día. sí, sí, por completo. Yo tenía, bueno, eso, del deporte, mucho conocimiento de mi cuerpo, de cómo alimentarme, entonces nada, lo usé a mi favor Hombre, para eso. claro, te ayudó mucho. Claro. Y bueno, nada, fue así. También trajo que con Agustín Pardela y Mati Recalt, los actores de Nando y Canesa, fuimos a filmar unas cosas a Chile, también en ese mismo proceso de volver a engordar antes de filmar el principio de la peli. Entonces, nada, hubo también cuidados por esa parte, porque teníamos que estar ahí en los Andes mismo, Sí. caminando, cosas así. Y nada, además de ser muy entretenido y muy divertido, fue exigente. Oh, qué guay. También preguntarte unas 3 preguntitas para terminar es, ¿cuántas veces has visto la película, sinceramente? ¿En cines o en la plataforma? Mirá, vi la peli 5 veces, todas en el cine. Qué bien. Así que bueno, me falta verla en Netflix. Mm, Pero estoy juntando un par de semanitas de no verla para verla con otros ojos. ¿no? Pero Oye, la claro, verdad es que cada vez que la volví a ver me gustó más, vi más detalles, entendí otras a mí cosas. también. Es Me pasó como lo mismo. muy... Es tan rápida y te lleva tac, tac, tac con la historia, que creo que es una peli para ver un par de veces al Hombre, menos. mínimo, mínimo 3, por favor. Y la verdad que 3 me parece un gran ¿A número. que sí? Y bueno, nada, también empezás a ver cosas de otros personajes. Mismo yo la primera vez que la vi fue como muy estar Mm, expectante de mi participación y todo, y después claro. como soltar eso en las otras veces y me despertó otras cosas. Pero nada, me encantó todas y cada una de las veces y cada vez que la vi me generó cosas distintas. Y si hubiese algún momento, yo sé que a ver, en sí la película es maravilloso, tiene muchas cosas destacables, las actuaciones de todos estáis geniales, pero si hubiese un momento con el que te quedarías, ¿cuál sería? Uf, me encanta. Me encantan muchas escenas. Capaz que lo más lindo y la parte que más me gusta es cuando llegan Roberto, Nando y Tintín arriba de la montaña. Eh, Está esa escena hermosa de Mati y de Agus, que están viendo las montañas y conversan y se me eriza la piel ahora contándolo. O sea, que, que hablan de volver, de acompañarme, de me voy a morir con vos y me hace emocionar muy zarpado Oh, porque siento que ellos actuando encima están espectaculares, se están diciendo como las cosas muy de verdad mm, y no sé, como vas a representar eso, cómo, quién se puede llegar a imaginar cómo fue ese momento de verdad para después representarlo y ellos como que lo agarran y lo hacen de ellos? claro, lo hacen Y suyos. eso es lo que más, eso es lo que más me encanta de ese momento. Y también me encanta, digo, la escena en la que Tintín baja y le cuenta a sus compañeros. Claro, ¿cómo los ha Bueno, dejado? toda esa parte de la peli creo que es mi favorita, más allá de que, bueno, me encantan todas las escenas y Claro. me encanta ver a mis compañeros, sobre todo ahí, a mis amigos. Oh, qué bonito, de verdad, habéis hecho un gran equipo, eso es algo que me gusta mucho porque todos y cada uno de vosotros, creo que ya he entrevistado a más de 10 compañeros tuyos y compañeras, porque Pau y Sina también son un encanto, es que son maravilla, de verdad, me encantan. Ujú. Y todos vosotros sois muy diferentes, pero siempre proyectáis la misma energía y el mismo sentimiento. Y de verdad eso habla muy bien de todos y de todas, Agustín, lo habéis hecho Bueno, genial. muchas gracias. Sinceramente, es Muchas una gracias. película de mis favoritas y espero que tenga una edición en formato físico y que haya muchos extras y que haya mucho de todo, muchos fotogramas, que haya una escena extendida, que haya 1000 escenas extendidas, pero queremos Ojalá que verla. sí. Ojalá que sí, sería guay. Sí, 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 la verdad que sí. Hay que apretar para que Jota saque Claro, la por versión favor. extendida.
Claro. Y bueno, la última pregunta, Agustín, es, a raíz de esta experiencia inolvidable que has tenido, ¿te planteas seguir trabajando como actor, seguir un poco, seguir compatibilizando tu carrera, pues obviamente como sigues siendo deportista, aunque ya no estés profesionalmente, quizás como me has comentado, Ujú. pero ¿cómo Sí, te planteas un poco ahora las cosas? hoy en día el deporte, bueno, lo dejé en segundo plano. Por ahora no estoy jugando al rugby. La verdad que estoy más abocado ahora. Yo soy redactor creativo, trabajo en publicidad y No, bueno, qué es algo que bien. me encanta también y a lo que le dedico también gran parte de mi vida. Y bueno, obvio, la actuación despertó algo en mí que no me había pasado con nada, como algo muy pasional y de sentir modificación en mí que obvio que quise seguir trayendo a mi vida. Entonces, bueno, me mudé a Buenos Aires para tener justamente más contacto con ese Claro. mundo, que sea un buen lugar para estar. Estoy entrenando actuación, estoy trabajando de actor en las cosas que van saliendo. Eh, y nada, sí, con expectativas de eso, de disfrutarlo, Claro. de, no sé si tanto de eso de proyectar como ir a más o Mm, pensar en qué es lo que es más que, no sé, como que el éxito me parece que ya es estar viviendo esto, estar disfrutándolo, tener contacto con eso todo el mm. tiempo y todo lo más que pueda. Y creo que estoy atravesando eso ahora y me encanta y bueno, lo que salga, Vendrá. que venga, estar abierto a todo, pero no tan ansioso por ahí en No, que algo siga avanzando, que entiendo. algo siga o En- apuntar hacia un arriba. Y no creo en eso, sino en más estar ahí disponible para lo que venga, disfrutando de lo que hago. Y hoy en día, la verdad que la actuación es una parte muy importante de mi vida y a la que le quiero seguir dedicando mucha energía y mucho de mi tiempo. Hombre, te entiendo, no convertirlo en una obsesión, porque a veces si no también nos perjudica, que quizás en algún momento decir que todo vendrá y lo importante es que es una gran carta de presentación para muchos y muchas de vosotros a estar en un trabajo como este tan grande y espero seguiros viendo, ya sea en teatro, en cine, series, lo que quieras, Mm. de verdad, porque lo has hecho genial, Agustín. Bueno, muchas gracias, Vero. Así que pasamos a las palomitas para terminar y ya no quitarte Uy, qué más difícil. tiempo. Tranquilo, tranquilo, de verdad. Me la vas a ver, que está muy divertido. A ver, voy a remover bien. Dale. ¿Me tomo un Ok. mate antes? Dale. Mira, ¿qué es lo último que haces antes de acostarte? Lo último que hago antes de acostarme es lavarme los dientes. Muy bien. No miras el móvil antes de acostarte. Yo sí. Yo Sí, creo que trato es de lo que no, pero generalmente, bueno, pongo la alarma, creo. A Me gusta ver, levantarme temprano, me pongo la alarma a las 7 a.m. 7 siempre. Sí, no sé, no siempre cumple igual, ¿no? La estiro. Me encanta. Segunda. Uy, ay, que se me pegan. Y vamos allá. Esta es muy fácil. ¿Playa o montaña? Montaña. Estuve ahora de vacaciones en la Patagonia Argentina y creo que mi paisaje es montaña. Aunque bueno, soy Ah, de Uruguay y la playa predomina ahí. pero por ahora montaña. Quizás Te diría montaña. en algún momento cambies Montaña. de opinión, pero hoy, ahora mismo, Exacto. montaña. Hoy es montaña. Me gusta. Y vamos con la última. A ver. Personaje favorito de Disney. Mi Si lo personaje tienes. Si no, favorito pasamos a de otra. Disney. Y seguramente sea Simba. Simba, me encanta. Sí. Muchos de vosotros habéis visto El Rey León y ha sido como la primera película que habéis visto. ¿En tu caso fue la primera película? Buah, ¿sabés qué? Creo que la primera película que vi en el cine, estoy seguro que Sí. fue Shrek. ¿De verdad? Sí. Me encanta esa. Pero no, seguramente no haya sido la primera que vio El Rey León. Yo era más del mundo de, no sé, miraba los Power Rangers, miraba esas cosas. No tan de Disney. No tan de Disney, ¿no? No Pero tan si de Disney. tuvieses que Más ser Looney Tunes. Ah, más Warner, de estos. Vale, ok, te entiendo. Sí, sí, Exacto. más Bad Bunny, de. Vale.
Oye, pues me gusta. Pero la historia de Disney, mi favorita seguro es El Rey León. Oye, es que Rey León, pf, ¿quién no? Aunque sea un poco traumática, pero Y bueno, pero enseña mucho. sin duda. Oye, Agustín, ya no te quito más tiempo. Darte las Bueno, dale, muchas gracias. gracias. Te dejo para que despidas esta sección de entrevistas. De nuevo, ya sabes, para lo que tengas, los proyectos que vengan, esta es tu casa. Cuando quieras, nos inscribes y ahí estamos para hacer eco de todo lo que estés haciendo. Así que te dejo para ti que despidas la entrevista. Bueno, muchas gracias, Vero, por invitarme. Gracias por también estar invitando a todos mis compañeros y compañeras. La verdad que nada, es un espacio re lindo. Y nada, invitar a todo el mundo a que vea La Sociedad de la Nieve más de una vez. Que aprovechen a verla en el cine ahora, que sigue estando, y a verla por Netflix también.